Justamente allá en Ucrania y desde el inicio de esta invasión se encuentra mi compañero Horacio Rocha dándole seguimiento a todo lo que allá sucede. Mi querido Horacio, te saludo como siempre con mucho gusto. Muy buenas tardes ya para ti, días para nosotros. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal, Andrea? Bueno, pues son pasadas las 4 de la tarde aquí en Leópolis y como dices es el día número 24 de esta guerra y como cada uno de estos días pues sigue trayendo consigo tragedia, destrucción, muerte, desolación, mientras las negociaciones de paz parecen estar más bien estancadas, Andrea. Continúan las negociaciones, pero no parece haber mucho optimismo ahora mismo. Hoy nuevamente, como decías, el oeste de Ucrania, que se había salvado realmente de la ofensiva rusa por varias semanas, fue atacado de nuevo a solo poco más de 100 kilómetros de aquí donde nos encontramos en Leópolis. Recordemos que Leópolis misma fue atacada el día de ayer cuando 4 misiles cayeron en una base industrial en donde Moscú insiste, Ucrania la utilizaba para componer sus aviones de combate, y esto ocurrió al lado del aeropuerto internacional de Leópolis, que por supuesto no está funcionando desde el principio de la guerra. No hubo heridos ni fallecidos, pero realmente esto le quitó a la ciudad de Leópolis esa imagen que tenía de ser un oasis en esta región. Por aquí han pasado más de 1 millón de refugiados que han cruzado la frontera, más de 200,000 refugiados permanecen aquí. Es uno de los corredores por donde pasa también mucha de la ayuda humanitaria, también cargamentos de armas que envía Occidente, ahora que, como decías, Ucrania ha perdido el control del mar de Azov y prácticamente el control del Mar Negro. También todos esos misiles, por cierto, viajaron desde el Mar Negro más de 1,300 kilómetros para poder llegar a esta ciudad, que recordemos además está a solamente unos kilómetros de la frontera con Polonia. Un error de cálculo o cualquier cosa que hubiera sucedido con estos misiles podrían haber caído en zonas habitadas, Andrea, o podrían haber caído incluso cerca de Polonia, donde están estos miles de refugiados siempre intentando cruzar, o incluso en Polonia, que recordemos que es territorio de la Alianza Atlántica, la OTAN, y quizá ahora podríamos estar hablando de una respuesta militar. Afortunadamente no fue así, sino que cayeron en esa base industrial. Y como decía, el día de hoy el oeste nuevamente ha sido atacado a poco más de 100 kilómetros de aquí, en Ivano-Frankivsk, que además recordemos es la ciudad donde los mexicanos que fueron evacuados de Kiev hace ya varias semanas durmieron varias noches antes de ser repatriados a nuestro país. Y es ahí precisamente, Andrea, en donde se utilizó este misil hipersónico, y según Moscú destruyó este sótano o este almacén en donde Ucrania guardaba misiles y donde guardaba también armas para sus jets de combate. El mismo Vladimir Putin ha descrito este misil hipersónico llamado Kizal, que significa daga, como el arma ideal, y como decías puede viajar entre 5 y 10 veces la velocidad del sonido, y además puede ponerse en su cabeza armas nucleares. En este caso Moscú insiste que fue un arma convencional, así es de que por primera vez se utiliza esta arma en este conflicto. Y como decías también, en Mariupol, esta ciudad, este puerto que se niega a caer a pesar de que ha sido prácticamente arrasado por las fuerzas rusas el día de hoy, y se han dado fieros combates también en el centro de la ciudad, así es de que parece que van avanzando. Y hablando de Mariupol, Andrea, pues una noticia realmente preocupante. Si recuerdas, hace 3 días hubo este ataque ahí en Mariupol sobre un teatro donde Ucrania insiste más de 1,000 personas habían tomado refugio porque habían perdido ya sus casas, habían sido bombardeadas, incluyendo niños también. Al principio, las primeras horas después del ataque,
Se pensó que este refugio había conseguido soportar las explosiones y ciertamente en las primeras horas alrededor de 130 personas consiguieron salir con vida. Ha sido difícil para los rescatistas llegar más allá debido a los bombardeos, pero Ucrania calcula que todavía abajo de los escombros hay alrededor de 1.300 personas atrapadas. Normalmente en estos refugios se guarda agua, se guardan alimentos, pero ya comienza a ser realmente preocupante que nadie más haya salido después de 3 días, y esto podría todavía entonces convertirse en una de las peores tragedias civiles de lo que va de este conflicto. Recordemos también que en ese teatro, Andrea, antes de ser atacado, hay estas imágenes en donde claramente se había escrito al frente y en la parte posterior del teatro la palabra en ruso que decía claramente niños, precisamente para tratar de evitar este tipo de ataques, pero bueno, eso no importó. Rusia sigue insistiendo que ellos no llevaron a cabo este ataque. Y bueno, en cuanto a los corredores humanitarios, Andrea, se piensa que hoy podrían abrirse hasta 10 corredores, sobre todo el que más preocupa, recordemos y nuevamente, es la ciudad de Mariupol, donde hay más de 350,000 personas atrapadas, como decía, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin medicamentos, sin calefacción, muchos de ellos niños, pero con el fracaso constante de estos corredores humanitarios simplemente no han podido salir. En todos estos días, desde el 5 de marzo que comenzaron los corredores, Mariupol ha conseguido sacar menos de 50,000 personas, así es de que veremos qué tal funcionan el día de hoy, Andrea. Y finalmente, Andrea, Ucrania, ahora que mencionabas el número de fatalidades, Ucrania insiste que durante la guerra 112 niños han perdido la vida. De hecho, el día de ayer aquí en Leópolis, en el centro de la ciudad, en el casco de la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, se colocaron más de 100 carriolas vacías para recordar precisamente la pérdida de vidas que apenas estaban comenzando. Así es de que un día nuevamente muy complicado y que además promete mucha más destrucción, porque apenas son pasadas las 4 de la tarde, Andrea. Mi querido Horacio, como siempre tengo varias cosas que me gustaría platicar contigo. Empecemos con este asunto de los corredores humanitarios. La semana pasada tú y yo hablábamos, por ahí se informaban de alrededor de 13 corredores humanitarios abiertos supuestamente el viernes pasado, y una de las cosas que platicábamos tú y yo era de qué tanto tendrían éxito, porque lo que dicen las autoridades ucranianas es que las autoridades rusas no están respetando el cese al fuego indispensable para que estos corredores humanitarios funcionen en ambos sentidos, entiendo yo, en el sentido de llevar alimentos a la población y en el sentido de sacar a los civiles de las zonas de riesgo. ¿Qué sucedió el fin de semana pasado? ¿Hasta dónde realmente tuvieron éxito? Me hablas de muy pocas personas evacuadas, y qué tanto esperan que tengan éxito esta semana, por un lado. Por otro lado, hablábamos también, mi querido Horacio, la semana pasada de esta ciudad en la que tú te encuentras, Leópolis, como uno de los pocos rincones seguros que quedaban en este momento en Ucrania para la población que, pues, a vistas de que los corredores no están funcionando, no está logrando salir. ¿Qué zonas están quedando como una opción para la población civil para encontrar, si lo hubiera, un refugio medianamente seguro al interior de Ucrania? Así es, Andrea. Bueno, en cuanto a los corredores humanitarios, varían realmente mucho. Durante la semana hubo un día en donde Ucrania consiguió mover a 40,000 personas, mientras que al día siguiente menos de 4,000 personas consiguieron salir. Y como bien dices, también funcionan de las dos maneras. Y precisamente en Mariupol es donde todavía, hasta donde entiendo, no ha podido entrar la ayuda humanitaria. Un convoy con más de 100 toneladas de medicinas y de alimentos ha intentado varias veces entrar a Mariupol, organizado por la Cruz Roja, de hecho, y realmente ha sido imposible, porque de inmediato comienzan los disparos de artillería, y por eso es que es tan preocupante la situación en la ciudad de Mariupol. Muchas veces personas ya desesperadas toman sus automóviles y se arriesgan, a pesar de que los corredores claramente no están funcionando. Muchos de ellos han perdido la vida, precisamente por esos
los ataques, algunos han conseguido escapar, muchos corredores además han llevado a ciudades rusas o a ciudades controladas por Rusia aquí adentro de Ucrania, lo cual es muy complicado porque, por ejemplo, había una ciudad llamada Zaporilla en donde todavía no había sido alcanzada por la ofensiva rusa, precisamente por lo que hablabas de qué ciudades podían considerarse como ciertos oasis. Zaporilla era una de ellas y por ello es que en ese corredor cientos y cientos de personas llegaron y justo ese día la ciudad fue atacada y precisamente tratando ellos de huir, imagina, tratando de huir de una ciudad bombardeada todos los días, llegaron a un lugar donde parece que van a poder respirar y de inmediato ser atacados. Así es de que realmente, por supuesto, quedan cientos y cientos de poblados que parecen seguros, pero realmente como ciudades importantes ha quedado demostrado ya en los últimos días que ninguna está fuera del alcance de Rusia. Leópolis ya lo demostró, Lutsk también al norte de Leópolis también lo demostró, ahí fue donde fue el ataque sobre esta base militar. Ivano-Frankivsk también, que también está cerca de la frontera con Polonia y precisamente por esa cercanía con el territorio de la OTAN, todas estas ciudades se pensaban que no podrían ser atacadas, además de que las tropas rusas realmente están muy lejos porque también su avance parece estar estancado, al menos por tierra, pero nuevamente el día de hoy y en los días pasados ha demostrado Rusia que pueden atacar realmente a gran distancia, así es de que se considera que ninguna ciudad es ahora totalmente segura. Ciudades donde no han sido atacadas están preparándose continuamente con refugios, protegiendo como pueden las ventanas con bolsas de arena, en fin, en cualquier lugar puede ser así, pero la resiliencia de los ucranianos pues sigue funcionando, Andrea, a pesar del ataque del día de ayer. Hoy caminamos por el centro aquí en Leópolis, otra vez era una ciudad vibrante, a pesar de que han sonado las alarmas un par de veces el día de hoy, pero los ucranianos pues esa es la respuesta psicológica que tienen. En cuanto sienten un poco de tranquilidad, salen de nuevo a las calles, abren de nuevo sus negocios, sus supermercados, etcétera, y tratan de llevar una vida lo más normal posible, Andrea. Pues mi querido Horacio, te mando un fuerte abrazo, no me despido, nos escucharemos seguramente y nos veremos más adelante. Que tengas muy bonita jornada, que tengas buena tarde, que disfrutes de ese sol a pesar de las condiciones. Que estés bien. Muchas gracias, Andrea, muy buen día.